Buen día para todos los que van a ver esta grabación. Hoy es viernes 18 de julio y vamos a tener nuestra última sesión de esta competencia que hemos venido manejando toda la semana de elaborar piezas gráficas. Hoy vamos a iniciar con un video que quedó pendiente de nuestra clase del día miércoles, donde vamos a ver cómo analizan a Coca-Cola y su marketing emocional. Así que iniciamos con este video. Bienvenidos a los que vean esta grabación. Hola, mi nombre es Eugeo Oller, emprendedor e inversor, y hoy vamos a hablar del caso de Coca-Cola. Posiblemente Coca-Cola sea de las marcas más conocidas en todo el mundo. Gracias a un reciente estudio, se estima que el 94% de la población mundial conoce su nombre. Se venden nada más ni nada menos que 1.900 millones de unidades al día y tienen plantilla a más de 71.000 personas. Además, ha conseguido posicionarse como una de las marcas más emocionales del mundo gracias a sus spots y campañas publicitarias. Y todo esto es resultado de una increíble trayectoria de más de 120 años. Los orígenes de Coca-Cola son mucho más humildes de lo que nos podríamos imaginar. Todo se remonta al momento en el que el doctor John Pemberton, un farmacéutico de Atlanta, quiso buscar un remedio contra el cansancio y la fatiga, y que además ayudara con los problemas gastrointestinales que él mismo sufría. Por aquel entonces la industria estaba evolucionando a un ritmo desorbitante. Los trabajadores cada vez trabajaban más y más horas y el doctor Pemberton estaba seguro de que si conseguía un remedio contra la fatiga, la gente lo agradecería y se vendería bastante bien. Pemberton pasó mucho tiempo mezclando distintos ingredientes estimulantes hasta que consiguió una combinación perfecta que le convenció. Extracto de hoja de coca, con nuez de cola, azúcar y agua de soda. Esos fueron los primeros ingredientes básicos de Coca-Cola. Cada vaso se vendía en la famosa farmacia Jacobs al precio de 5 centavos. Y como era de esperar, el éxito fue rotundo. Fue precisamente el contable de Pemberton, Frank Robinson, el que se dio cuenta de lo factible que podía llegar a ser la comercialización de aquel remedio. Robinson diseñó para la marca un logo que fuera fácil de recordar y muy llamativo, jugando con una caligrafía atractiva y con las dos grandes Cs de su nombre. Y no se equivocaba, ya que un siglo después la compañía sigue usando el mismo logo. Lamentablemente, justo antes de que Coca-Cola empezase a cosechar sus éxitos, su creador murió sin saber cuán exitoso iba a ser su producto. Fue así como Asa G. Candler, otro farmacéutico de Atlanta, quedó al frente de la compañía, junto a su hermano John S. Candler y Frank Robinson. Candler quería que el producto se expandiera por todo Estados Unidos, así que realizó varias acciones para que su marca se conociera en todos los rincones del país. Por una parte, estableció un precio fijo de 5 centavos por vaso, haciendo que la bebida fuera asequible para cualquier bolsillo, y por otro lado repartió por todos los estados vales canjeables para que las personas que aún no habían probado Coca-Cola la pudieran degustar. El crecimiento fue increíble y Coca-Cola poco a poco se convirtió en un producto célebre por todo Estados Unidos. Pero seguía existiendo un problema importante. Esta solo se podía servir en bares que dispusieran de surtidoras de soda. Por lo tanto, los consumidores no podían llevarse la bebida o almacenarla en la nevera de sus casas. Fue entonces cuando aparecieron en escena Benjamin F. Thomas y Joseph B. Whitehead, dos abogados de Tennessee que, viendo la oportunidad que se les presentaba, les propusieron a los directivos crear la primera fábrica de embotellamiento oficial de la marca, para así incrementar la disponibilidad de la bebida en todo el país. La idea era brillante, pero se dieron cuenta que Coca-Cola no disponía del tiempo ni el capital suficiente para establecer todas las embotelladoras necesarias como para satisfacer toda la demanda que había por aquel entonces. En aquel momento nació el famoso sistema de Coca-Cola. La compañía suministraría a embotelladoras ya funcionales el jarabe y éstas se encargarían de producir la bebida, embotellarla y distribuirla por su zona. Esto permitió ahorrar tiempo y dinero a la empresa, pero además ayudó muchísimo a la expansión internacional de la marca. A principios del siglo XX, Coca-Cola ya se bebía en Estados Unidos, Panamá, Canadá y Cuba, y disponía de más de 400 plantas de embotellamiento. La bebida fue todo un éxito. Había pasado en pocos años de ser un remedio medicinal contra el cansancio a ser la bebida más popular de Norteamérica. Todos conocían ya Coca-Cola y sus carteles publicitarios se podían encontrar en cualquier ciudad de Estados Unidos. Fue entonces cuando surgió el primer problema importante para la empresa.
La marca había cosechado grandes éxitos y, como era de esperar, muchas otras empresas empezaron a intentar imitar su fórmula. Además, cada embotelladora utilizaba sus propias botellas, lo que hacía bastante difícil identificar cuál era la Coca-Cola original, y además creaba gran confusión entre los consumidores. Así que la empresa se dio cuenta de que era el momento de crear una botella única y singular para su marca. En 1915 se creó un concurso para diseñar una botella que cumpliera con los siguientes requisitos. Debía tener un diseño curvilíneo y se debería reconocer incluso con los ojos cerrados o estando rota. El ganador fue Alexander Samuelson con su botella Contour, y su diseño sigue siendo uno de los elementos más característicos de la marca, aún después de 100 años. Sin embargo, la Segunda Guerra Mundial llegó y a principios de los años 40, miles de soldados estadounidenses dejaban sus hogares atrás para luchar en Europa. La empresa se esforzó al máximo para que los compatriotas que luchaban por defender su país tuvieran siempre una Coca-Cola a mano para saciar su sed a un precio fijo de 5 centavos. Para facilitar el transporte, se creó la lata Coca-Cola, un envase mucho más resistente y que ayudaba a que se conservara mucho mejor. Los periodistas de guerra se ocuparon de tomar fotografías de los hombres vestidos de uniforme, relajados y sonriendo, bebiendo una Coca-Cola. Y estas imágenes se distribuían por el país, tranquilizando a la población, con lo que pronto la sociedad estadounidense estableció un vínculo especial con la marca. Cuando la Segunda Guerra Mundial acabó, la compañía siguió expandiéndose con muchísima fuerza alrededor del mundo. Las cosas iban muy bien para la empresa, pero pronto surgiría una nueva amenaza que obstaculizaría muchísimo a Coca-Cola. Pepsi, una bebida muy parecida a Coca-Cola, pero algo más dulce, había nacido tan solo 13 años después de su creación. Sin embargo, esta no había podido competir, ya que para cuando Pepsi empezó a comercializarse, Coca-Cola ya lideraba el mercado y contaba con una gran ventaja. Aún así, después de sufrir 2 quiebras, empezó a recuperarse y a ganar cuota de mercado, gracias a varias estrategias de marketing agresivo y a bajar los precios considerablemente. Todo cambiaría en el año 1975, con el famoso desafío Pepsi, una cata a ciegas en la que ambas bebidas se ponían a prueba para ver cuál gustaba más a los consumidores. Coca-Cola perdió y las ventas de Pepsi subieron como la espuma. Los directivos de Coca-Cola se vieron contra la espada y la pared, recurriendo a medidas desesperadas para recuperar la cuota de mercado que habían perdido. Pensaron que Pepsi había ganado la cata a ciegas gracias a su sabor mucho más dulce. Fue entonces cuando idearon una nueva fórmula mejorada llamada New Coke, sustituyendo así a la fórmula clásica de Coca-Cola. Este hecho sigue significando actualmente para la mayoría de expertos el mayor error de marketing empresarial de la historia, ya que para sorpresa de los directivos de Coca-Cola, la táctica enfureció a los fieles consumidores del producto original, que pedían a gritos la vuelta de su fórmula clásica de siempre. Esto llevó a la empresa a darse cuenta de algo muy importante. Los seguidores de la marca tenían un vínculo emocional con la fórmula clásica de Coca-Cola. No importaba qué tan dulce fuera Pepsi, lo que importaba de verdad eran las emociones de los consumidores y cómo estos se habían enlazado a la marca y a la imagen que ésta había proyectado. Coca-Cola volvió a sacar al mercado la fórmula original y la empresa empezó a recuperarse después de su patinazo. Fue entonces cuando la compañía encontró la verdadera fórmula del éxito, el marketing emocional. Los consumidores en la mayoría de ocasiones no adquieren productos basándose en la razón, sino que se apoyan en sus emociones y sentimientos para con la marca o el producto en concreto. Después de esta importante lección, Coca-Cola ha seguido apostando por el neuromarketing, consiguiendo estrechar aún más, si cabe, la relación emocional de sus consumidores con la marca y, sobre todo, gracias a grandes campañas publicitarias y a extraordinarias estrategias de marketing, Coca-Cola es hoy en día un sinónimo de felicidad. Antes de pasar a las lecciones principales, recordaros que os hemos dejado un link con 10 preguntas que suelo hacerle a los emprendedores y empresarios que están empezando con su negocio. Son 10 preguntas que os ayudarán a orientaros y a seguir avanzando. Ahora sí, vamos con las lecciones. La número 1 es encontrar un problema real en el mercado. Coca-Cola empezó porque su fundador vio cómo los trabajadores estaban incrementando y su fatiga era cada vez mayor. Fue entonces cuando se le ocurrió crear esta bebida para poder ayudarles a estar más activos. Lo mismo tenéis que hacer cuando empecéis un negocio, encontrar un problema real en el mercado e intentar buscar una solución para darle mejor que la competencia actual. La número 2 tiene que ver con las barreras de entrada.
Y fijaros que en este canal siempre estamos dando la importancia a las barreras, a los muros que os vais a crear alrededor de vuestro negocio. Una barrera de entrada que Coca-Cola utiliza muy bien es la marca, tanto en vuestros colores de empresa, en vuestro logo o, por ejemplo, en Coca-Cola con su botella curvilínea. Todo eso son barreras de entrada que hará que los consumidores acaben prefiriendo elegiros a vosotros antes que a las nuevas marcas que empiezan a llegar a vuestro castillo. Y la número 3 es la importancia de las emociones a la hora de comprar. Desde Emprende Emprendiendo hemos visto un montón de empresas que han crecido y la verdad es que os aseguro que la mayoría de veces cuando alguien toma una decisión de compra está basado en una parte emocional. Luego sí que es verdad que el producto o el servicio tiene que cubrir esas necesidades, pero la gente acaba comprando por emoción, no por lógica. Coca-Cola esto lo entiende a la perfección, ya que ha juntado y ha anclado su marca a la felicidad. Intenta buscar una emoción positiva para juntar a tu negocio y verás cómo las ventas van a incrementar. Y nada, hasta aquí las lecciones principales. Estoy seguro que me he dejado muchísimas. Comentarios. Ahora continuamos con nuestros temas del día de hoy para ir dando cierre a esta competencia. ¿Qué encontramos acá? Pues que recuerden que es muy importante el tema de analizar los textos, el tono, preferiblemente si la marca ya definió que sea un tono emocional, como veíamos el ejemplo de Coca-Cola, pues lo ideal es que lo podamos manejar de esa manera, pero todo depende de la estrategia de la empresa como tal. También recuerden que es muy importante el mensaje que se adapta a los diferentes canales. Entonces, yo tengo que ajustar mi texto al medio al cual yo voy a transmitir esa información, sea televisión, a través de comerciales o redes sociales, a través de marketing digital, bueno, prensa escrita, etcétera. Entonces, sí o sí, pues es muy importante tener en cuenta estos textos y cómo los vamos a utilizar en cada uno de estos canales. Tenemos unos consejos al final de cuando hablamos del texto y es que hay que redactar con propósito, creatividad y también con empatía. Estas son las 3 claves básicas para generar unos muy buenos textos publicitarios. Y justamente pues nos vamos a ir a hablar del guión audiovisual. El guión, ¿o qué es ese guión audiovisual? Pues es un documento que estructura el contenido de ese, obviamente, guión, esos diálogos que vamos a llevar y la acción visual de esa pieza publicitaria. ¿Qué debemos tener en cuenta? La estructura con la que debemos realizar, pues obviamente ese guión. Debe haber 4 pasitos que son importantes. Debemos tener un encabezado, que es con lo que vamos a iniciar, después esa descripción de la escena, manejar esos diálogos y también esas indicaciones técnicas con respecto a lo que queremos dentro de ese guión. Hay diferentes tipos de guiones que encontramos, pues que hay guiones literarios, guiones técnicos y guiones gráficos, que son los famosos storyboard. Entonces, vamos justamente a hablar sobre el storyboard ahorita, pero sí depende mucho de lo que yo quiera establecer dentro de ese tipo de guión. Las fases de elaboración de los guiones siguen siendo las mismas. Primero hay que hacer una investigación, analizar en qué vamos a trabajar. Ahí sí pasamos a esa redacción. Vamos a hacer como esos pasos o esa historieta. Luego llevamos a la revisión al final para ver que todo haya quedado bien. Y luego lo tenemos que adaptar al medio al cual pues lo vamos a desarrollar. Justamente quiero que veamos 2 videos relacionados con el guión para videos. Entonces vamos a iniciar con este primero, que nos van a hablar sobre esos pasitos importantes para hacer un guión cuando yo quiero hacer un video como tal. Así que permítanme un segundo, vamos con este, iniciamos y luego pasamos con otro también que va muy de la manito, que es justamente cómo redactar un buen anuncio. Así que un segundo. Voy a compartir el enlace para que lo veamos. Antes de que empecemos este video, te voy a contar algo que te va a cambiar la vida para siempre. Nunca más tendrás dudas sobre cómo hacer un guión para un video.
La técnica que recién utilicé tiene relación con el primer consejo que te voy a dar sobre cómo hacer un guión para tu vídeo. Entonces, ¿vamos? Este es el tip número 1. Para enganchar a quien te esté mirando, necesitas llamar la atención al principio de tu vídeo. Imagínate que tienes más o menos de 5 a 15 segundos para decir algo muy impactante, pero claro, que tenga relación con tu contenido. Y no te preocupes, no tienes que usar una explosión exagerada como lo hicimos aquí. La idea es exponer lo más interesante de tu vídeo justo al principio, para que seguir viéndolo sea simplemente irresistible. Por ejemplo, si en tu vídeo vas a enseñar cómo tocar una escala pentatónica con la guitarra, empieza mostrando la escala, dejando claro que enseñarás todos los pasos para que el alumno aprenda a hacer exactamente lo mismo. Ahora vamos al tip número 2. A ver, acércate un poco, piénsalo rápido y responde. ¿Ya sabes sobre qué vas a hablar en tu vídeo? Parece un poco obvio, ¿no? Pero es muy importante tener muy claro lo que llamamos de storyline, o sea, la historia que vas a contar en tu vídeo. La forma más simple de identificarla es definiendo el conflicto, o sea, la esencia del problema que vas a solucionar con tu vídeo. ¿Quieres saber si tienes un buen conflicto? Intenta resumirlo en una frase. Si consigues hacerlo, va a funcionar bien. Vamos a ver un ejemplo. Imagínate que has creado un curso online para madres que han tenido su primer bebé. En cada videoclase debes solucionar un conflicto para ayudar a tus alumnas a cuidar de sus hijos. Pensando en eso, el conflicto que puedes solucionar en uno de los vídeos es ¿cómo hacer que tu bebé duerma toda la noche? Otra videoclase puede explorar el siguiente conflicto: ¿cómo preparar comidas sanas para tu bebé? Y acuérdate de solucionar un solo conflicto en cada vídeo. Así el alumno o espectador sabe exactamente lo que aprenderá. Si aún tienes dudas, responde las siguientes preguntas: ¿para qué? ¿Para quién? ¿Dónde? ¿Y cómo? Así no te equivocarás. Ahora vamos al consejo número 3. Ahora que ya sabes de qué vas a hablar, es necesario pensar en la estructura de tu guión. O sea, debes realizar la planificación. La planificación es el momento de dividir el contenido de tu vídeo en temas o pequeñas partes que van a seguir una cronología hasta el final. Vamos de nuevo con un ejemplo. Imagínate que tienes un curso que enseña a preparar tortas caseras. Antes de ir directo al punto, necesitas seguir algunos pasos en tu guión. Algo más o menos así. Paso número 1. Ingredientes necesarios. Paso número 2. ¿Cómo preparar la masa? Paso número 3. ¿Cómo hacer el relleno? Paso número 4. ¿Cómo ponerle el relleno a la torta? Paso número 5. ¿Cómo decorar la torta? Paso número 6. Resultado final. Esto te va a ayudar a crear tu guión de una forma mucho más organizada y coherente. Tip número 4. Ahora es el momento de pensar en la preproducción. ¿Qué música vas a poner al fondo? ¿Qué escenas serán mostradas en tu vídeo? ¿O de qué manera usarás el sonido y las imágenes para enganchar a la persona que te está mirando? ¿Y dónde vas a grabar el vídeo? Es muy importante que tu contenido no sea aburrido o muy denso. Busca formas de dejarlo divertido o interesante. Y en este momento también es muy importante organizar tu guión en 2 columnas. Del lado izquierdo pones las acciones del vídeo, las imágenes que vas a poner, la banda sonora y etc. Del lado derecho ponen los diálogos que corresponden a esas imágenes y audios. Y aunque no vayas a memorizar todo el texto e incluso si utilizas el teleprompter, tener el contenido organizado en el guión te va a ayudar mucho al momento de grabar. Tip número 5. Ahora vas a leer todo lo que creaste y te vas a fijar si está todo bien, si el contenido tiene sentido y si la banda sonora y las imágenes que elegiste tienen relación con lo que estás enseñando o contando. Y un buen consejo es mostrarle tu guión a otra persona. Al pedirle la opinión a algún amigo o compañero, vas a descubrir si tu contenido realmente es bueno y si estás enseñando bien lo que quieres. Al fin y al cabo, el objetivo de tu vídeo es enseñar algo, y aunque tú lo tengas muy claro, puede ser que no lo estés explicando muy bien. Es importante también que el vídeo no sea demasiado largo para no cansar a quien está mirando, y escribe el guión de forma que quede natural, o sea, que no parezca que lo estás leyendo, que sea un texto muy robótico. Si tienes dudas, léelo en voz alta y piensa si lo que estás leyendo parece un fragmento de una novela o si parece algo que alguien realmente diría en una conversación real, y ponle tu personalidad al guión, así el vídeo quedará mucho más natural. Y al fin de todo, debes hacer un call to action, que es lo que quieres que las personas hagan después de ver tu vídeo. Por ejemplo, puedes decirle a quien te está mirando que te deje una pregunta en los comentarios o recomendarle un vídeo relacionado. En este vídeo que estoy haciendo yo, mi CTA es que te suscribas a nuestro canal, porque todas las semanas publicamos contenidos nuevos como este. Hazlo. Y eso es todo. Te veo en los próximos Hotmart Tips. Chao. No tienes que usar una con la guitarra. Empieza. Todos los negocios en Internet buscan lo mismo. Y sí, por un lado es vender, pero antes de eso, ¿qué es lo que necesitan? Ser visibles, llegar al mayor número de personas invirtiendo la menor cantidad de recursos, lograr que sus productos o servicios sean conocidos y la gente se interese por ellos sin tener que invertir ni tanto tiempo ni tanto dinero. Y para ello el medio más eficaz y el más asequible es la publicidad en Internet.
pagar para que te encuentren y una persona que no te conoce de nada quiera comprar lo que vendes. Es tan sencillo crear un anuncio en internet que ahora la guerra está en la atención de ese anuncio. Y aquí la gran pregunta: ¿cómo lograr que se fijen en tu anuncio en medio de tanto ruido publicitario? Y no solo eso, ¿cómo conseguir que, además de fijarse, hagan clic y compren? Esta es la gran frustración que existe ahora mismo. Muchas marcas que invierten en publicidad en internet, pero que a cambio no están recibiendo ni la visibilidad, ni el tráfico, ni las ventas que esperaban. Por eso en este vídeo quiero hablarte de todo lo que tienes que tener en cuenta para crear el anuncio perfecto. Llevo ya 6 años escribiendo anuncios en internet en distintas plataformas y me he dado cuenta de que hay varios aspectos a los que hay que prestar especial atención. Esto no es crear un anuncio e insertar una gráfica bonita o realizar un vídeo chulo y voilà, anuncio funcionando y generando ventas. Para nada. Los anuncios que impactan de verdad y motivan lo suficiente para convertir a desconocidos en clientes responden a estas preguntas. ¿Qué conversación tener para llamar la atención? ¿Qué transformación ofrecer para despertar interés? ¿Qué gancho utilizar para activar el deseo de compra? ¿A qué herramientas de persuasión recurrir para provocar una acción? ¿Qué trucos psicológicos aceleran aún más la decisión de compra? ¿Qué elementos gráficos multiplicarán el impacto del anuncio? ¿La imagen o el vídeo? Empezamos por esa conversación que tienes que crear para llamar la atención. Esto es lo primero que tienes que saber hoy para empezar a escribir anuncios que no pasen desapercibidos. Todo depende de que consigas poner el mensaje correcto frente a la audiencia correcta en el momento correcto. ¿Qué significa esto? Que lo primero que tienes que pensar es qué sabe de ti el cliente potencial que quieres que te preste atención. En un anuncio yo no puedo tener la misma conversación con una persona de mi comunidad, alguien que ya consume mis contenidos semanales, que con una persona que no me conoce de absolutamente nada. Imagínate que tengo una oferta de un servicio de copy o una formación. Probablemente a la persona que lleva tiempo siguiéndome empezaré el anuncio diciéndole: ¿sigues queriendo aprender a escribir textos persuasivos? Mientras que a una persona que no me conoce de nada empezaré el anuncio diciéndole: ¿te gustaría empezar a escribir textos persuasivos para tus publicaciones en YouTube? La conversación y el tipo de oferta que puedes hacer depende al 100% de cuánto te conoce el cliente, cuánto sabe sobre lo que vendes y cómo de consciente es de que lo necesita. Por eso es importante que sepas cuánto sabe el potencial cliente de ti, de lo que vendes y del problema que solucionas o la necesidad que satisfaces. Vamos al siguiente paso, la transformación. Esto es lo que va a despertar el interés en ese potencial cliente, entender cómo tu producto o servicio puede llevarle desde el punto A, en el que no está cómodo, no está a gusto, al punto B, que es el punto en el que se va a sentir mejor, que además lo va a lograr con el producto o servicio que tú vendes. Ese punto en el que se sentirá mejor, sentirse mejor. Esta es la clave y lo que tienes que transmitir en el anuncio. Y aquí no hablarás de lo que el cliente tiene ahora y lo que tendrá después gracias a ti. No, te centrarás en lo que sentirá. Hablarás de cómo se siente ahora ese cliente que no está bien y necesita un producto o servicio como el tuyo, y hablarás de cómo se sentirá después de que lo tenga en sus manos. Es tu trabajo descubrir cómo se sienten tus potenciales clientes antes de conocerte y cómo se sienten una vez que consumen tus productos o servicios. El siguiente paso es el gancho. El gancho es lo que activa el deseo de compra en un potencial cliente. Es lo que hace que el cliente quiera seguir leyendo un poco más y la razón principal por la que tu cliente probaría lo que vendes. Y aquí te animo a utilizar una fórmula que funciona bien para pensar en ese gancho, y es completar la siguiente frase: mi cliente desea con todas sus fuerzas, interrogante, porque así conseguirá, interrogante. Por ejemplo, mi cliente desea con todas sus fuerzas ser más visible porque así conseguirá que sus productos o servicios lleguen a más gente y se vendan más. Ahora te toca a ti realizar este ejercicio, que es muy sencillo. Pasamos al siguiente ingrediente, y es añadir algo de persuasión para incitar a esa persona a que realice la acción que tú quieres, que es clicar en el anuncio. Te tienes que asegurar que el potencial cliente no pase de largo al ver tu anuncio. Tiene que querer leerlo, tiene que querer clicar. No vale un luego lo miro, porque eso no ocurre jamás. Aquí, ¿cómo puedes añadir un extra de persuasión? Añadiendo, por ejemplo, urgencia. Puedes hablar de últimas horas, si es cierto y es una oferta, o hablar de las plazas limitadas que hay para ese servicio. Hablar también de exclusividad o escasez. Fíjate en lo atractivos que son los productos o servicios que disponen de poca cantidad. Si tenemos uno de esos ejemplares, se asocia enseguida a que somos más importantes, más poderosos, nos gusta ser diferentes, nos gusta presumir. Esta necesidad de reconocimiento, dependiendo para qué sea,
funciona bien en un anuncio. La prueba social, los famosos testimonios de clientes satisfechos que hablan de cómo se sienten ahora que ya han probado lo que vendes. La famosa autoridad. Imagínate que en ese anuncio aparece un experto en la materia, un referente, una celebridad hablando sobre tu producto o servicio, que es lo que estamos viendo en muchos anuncios de Facebook, por ejemplo, en el sector de la cosmética. Podrías añadir también el principio de simpatía o incluso el de prestigio, muy unido con la autoridad. Cualquier elemento de persuasión, como los que menciono, que lleven a que esa persona reaccione al leerte. De aquí a así, pasaríamos a añadir algún truco psicológico para acelerar más la decisión de compra o en este caso la decisión de hacer clic. Y aquí todos caemos. Aunque creemos que detectamos una técnica de venta a kilómetros, es cierto que al final terminamos todos cayendo, porque hay trucos psicológicos que funcionan bien y activan nuestros mecanismos cerebrales, lo queramos o no. Es algo inconsciente. Hay muchos trucos psicológicos. Voy a mencionarte al menos 5. El primero, mencionar cuánta gente está disfrutando ya de este producto a este precio. ¿Por qué funciona? Porque nadie quiere perderse algo bueno que más gente está disfrutando. El segundo, el precio. No es lo mismo un servicio de 197 euros que de 200 euros. Esos 3 euros son los que hacen la diferencia y te llevan a percibir el precio de ese servicio como algo que cuesta menos de 200 euros. Tercero, recordar cuánto han tenido que pagar otros por el mismo producto o servicio que tú ofreces a un precio más barato. El cuarto, eliminar riesgos ofreciendo garantías. O el quinto, utilizar el lenguaje positivo para no activar la negatividad del potencial cliente. Y para terminar, no puedo grabar un vídeo sobre cómo escribir anuncios sin mencionar los elementos gráficos, ya que en muchos anuncios son importantes. Anuncios como los que aparecen en YouTube, en Instagram o en Facebook, en el caso de YouTube, en vídeo. Es importante también trabajar estos elementos gráficos y hacer pruebas. Nosotros hacemos pruebas constantemente, generalmente sin cambiar el copy, solo cambiamos la imagen o el vídeo para ver qué funciona mejor. Tenemos anuncios, por ejemplo, en Facebook que funcionan mejor siendo solo texto y otros en los que hemos visto que han dado un mayor retorno de inversión con una buena imagen. Lo que siempre tenemos en cuenta en la imagen es añadir el mensaje más importante de la oferta. La imagen, si la trabajas bien, no pasará desapercibida. Si es llamativa, si es de calidad, si además está bien entrelazada con un mensaje que impacta al potencial cliente, te aseguro que tendrás más oportunidades de captar su atención. Recuerda que para que estos anuncios funcionen, tienen que ser claros. Este es el adjetivo que tienes que tener en cuenta en cualquier canal que utilices para publicar anuncios. Tienen que ser directos y tienes que comunicar sin rodeos qué es lo que ofreces, porque si no, esa persona, pues evidentemente no clicará. Si tienes poco espacio para escribir el anuncio, como ocurre por ejemplo con Google Ads, puedes convertir el titular de tu anuncio ya en una llamada a la acción de por sí. Si tienes más espacio, como puede ocurrir en Facebook, puedes iniciar tu anuncio siempre teniendo en cuenta el gancho y lo que ese público al que te diriges sabe de ti o sobre lo que vendes de distintas formas. Te dejo aquí varias formas de empezar ese anuncio. El primero, confesando algo que hasta ahora nadie se ha atrevido a decir. El segundo, arrojando datos que sabes que detendrán a esa persona. El tercero, incluyendo el testimonio de algún cliente que ya ha probado lo que ofreces. El cuarto, realizando una pregunta que hurga en la herida que ese potencial cliente tiene y tú solucionas con tu oferta. Recuerda centrarte sobre todo en los beneficios y no tanto en la oferta. En mi curso de copywriting para anuncios enseño todo esto al detalle. Dentro he incluido además el cuadro de mando que utilizo para organizar la información de mis clientes y que te ayudará a escribir sin esfuerzo anuncios que tu audiencia lea y clique. Y además podrás seguir cada explicación con decenas de ejemplos reales en español con sus resultados y una guía detallada con mis trucos de copywriting para bots, para que tus chats automatizados parezcan humanos, sean amables con tus potenciales clientes y te ayuden a vender más. Alejandro Martín, alumno del curso, dice que este curso ha superado sus expectativas. Bueno, esto ya como siempre es publicidad al final del video. Ahora seguimos hablando de otros temitas que son importantes y vamos a hablar justamente de ese guión literario. Entonces recuerde que es importante llevar ese encabezado, esos diálogos y llevar a la acción, como lo veíamos ayer, a través de esos Call to Action o CTA. Aquí también es fundamental seguir ese guión técnico, entonces esa distribución en columnas, imágenes, sonido, los efectos, la duración, el texto. Y lo mismo pasa con el storyboard. El storyboard, recuerden que es esa secuencia visual que representa el guión antes de grabarse.
Justamente pues hay un video corto para que veamos cómo se estructuran los storyboards y también pues esas herramientas digitales que hay, que tenemos muchas, como Canva, que es uno de los más utilizados, StudyBuilder también, Sets y otras herramientas más que tenemos por ahí a nivel digital y de manera gratuita para realizar esos storyboards. Por ahora quiero que veamos este video ligadito a storyboard para que dejemos pues ahí este tema con respecto a esto. Un momento. El storyboard, o también llamado guión gráfico, es un conjunto de ilustraciones que aparecen en secuencia y tienen como finalidad ser la guía para entender la película. Antes de que comience el rodaje de una película, específicamente durante la etapa de preproducción, ya debe existir un storyboard que servirá como una previsualización de la cinta y debe ser entregada a todas las cabezas de departamento, ya que servirá a que mejore la comunicación al momento del trabajo. Un storyboard está compuesto de imágenes secuenciadas acompañadas de textos. Estos generalmente suelen incluir detalles de los planos, personajes, la duración y un breve resumen de lo que está sucediendo en la toma. El storyboard debe tener una fidelidad completa al guión de la película. Eso significa que todos los acontecimientos que veamos suceder con esta herramienta deben ser filmados por el director de fotografía al momento de comenzar el rodaje. Para su elaboración, generalmente se reúne el director de la película junto al director de fotografía, leen el guión y comienzan a ilustrar cada escena de principio a fin. Igualmente, hay directores que siguen al pie de la letra lo que dice un storyboard. Alfred Hitchcock, Bong Joon-ho o Hayao Miyazaki son claros ejemplos de esto. Para ellos, lo que dice un storyboard es lo que se verá en pantalla. Igualmente, muchos otros lo consideraban como una guía, pero también les gustaba improvisar escenas que no estuvieran dentro del guión. Muchos storyboards son desarrollados a mano y otra parte hechos a computadora. Igualmente, es normal que algunos tengan color y otros sean presentados en blanco y negro. Estos detalles son sumamente secundarios, ya que su objetivo primordial es describir de forma detallada cómo será la grabación del guión de la película. Algo que quisiera mencionar en este video es que oficialmente ya están abiertas las inscripciones para mi curso de introducción al cine. Su propósito es enseñar de una forma más profunda. Bueno, ahí veíamos justamente cómo se puede realizar un storyboard y quiero que veamos también un video de cómo escribir guiones para anuncios, que es lo que necesitamos tener en cuenta para poder hacer unos muy buenos guiones. Así que les voy a compartir justamente el siguiente video para que lo veamos. Muy buenas y bienvenido o bienvenida a un nuevo episodio de The Conversion Show, episodio 178, en el que vamos a hablar de una fórmula para escribir guiones para anuncios llamada GESA y creada por Dennis Yu. Pero antes de entrar en esta fórmula y en cómo la vas a utilizar, que de hecho va a ser un extracto del bonus de la formación que estamos promocionando para marzo de Do As Yourself, que sería este bonus de copywriting por tráfico. Ahora te lo explico un poco. Recordarte que justamente hoy, el día de hoy, terminan las inscripciones para el taller de marzo de Do It Yourself,
digamos que este taller donde en un mes, trabajando con José en 2 sesiones en vivo semanales, vas a aprender a montar tu primera campaña en Meta, que sería Instagram y Facebook, y en Google. Digamos que vas a ir de cero, de no tener ni idea o de tener pocos conocimientos o de haber contratado un trafficker o una agencia externa y no saber muy bien cómo lo están llevando, a controlar tus propias campañas y poder gestionar tu presupuesto, y también si vas a volver a contratar a alguien, sea una empresa o sea una persona, también entender si esa persona o esa empresa está haciendo bien o mal su trabajo. Toda la información la puedes encontrar en bigbankconversion.com bigbankconversion.com/ads. Ahí tienes toda la información y cerramos hoy las inscripciones. Y bueno, en el día de hoy, ¿de qué vamos a hablar? Pues justo de lo que te he comentado. Vamos a ver esa fórmula para escribir anuncios que se llama GESA, G-E-S-A, creada por Dennis Yu. Dennis Yu es un especialista en marketing que ha hecho muchísimos anuncios en vídeo y que acuñó, digamos, una fórmula que yo aprendí en una de las formaciones de Digital Marketer, que funciona muy bien para sacar anuncios rápido, para sacar anuncios cuando dices tengo que hacer un guión rápido, necesito una estructura concreta que me permita sacar un anuncio en vídeo rápido. Pues esta fórmula GESA permite hacerlo de forma sencilla. Evidentemente, ya sabes que las fórmulas son patrones, son estructuras que no debemos copiar y pegar literalmente los ejemplos que yo te voy a mostrar, pero sí puedes inspirarte en ellos, puedes entenderlo, puedes entender cada parte de la fórmula para construir tu propio guión para tus anuncios o bien para los de tus clientes si vas a trabajar con algún cliente. Entonces, a partir de ahora lo que voy a mostrarte es un fragmento, bueno, una clase al completo de copywriting por tráfico, que fue una formación que hicimos sobre copywriting para tráfico y que si te unes a Do It Yourself podrás recibir completamente gratis. Es decir, si te unes a Do It Yourself y te unes al ese taller durante marzo, recibirás esta formación que, por supuesto, incluye también esta clase de la fórmula GESA. Así que te dejo con ella, espero que la disfrutes, espero que aprendas y que la puedas utilizar y nos vemos al final del episodio. Muy buenas y bienvenidos o bienvenida a esta lección 5.10 de copywriting por tráfico, en la que vamos a ver la fórmula GESA, que funciona súper bien para vídeos y es súper cortita y cualquiera la puede hacer para cualquier tipo de producto, de servicio, para ti o para tus clientes. Así que es un guión muy rapidito que funciona y que hemos querido incluir en el programa, en esta sección de fórmulas y ponerte a escribir, para que sepas cuál puedes utilizar rápido si tienes que hacer un guión de vídeo o un anuncio de vídeo y necesitas, por supuesto, una fórmula rápida que funcione muy bien. Y la GESA, creada por Dennis Yu, de Blindmetrics, muy conocido por temas de publicidad, por temas de marketing y sobre todo por este tipo de fórmula, te va a servir y va a ser fantástica para que puedas hacer ese guión de 1 minutito, de 2, de 3, pero sobre todo suele utilizarse un guión de 4 partes, como ves GESA, G-E-S-A, para crear un vídeo de 1 minuto que puedes utilizar para hacer publicidad en cualquier plataforma. Bien, ¿cómo funciona esta fórmula GESA? Pues tiene 4 partes. El primer punto es el gancho. El gancho es una forma rápida de llamar la atención inmediatamente, como si fuera publicidad que rompe un momento el patrón y sobre todo con alguna historia personal. Una historia personal que sea como, espera, quiero saber más sobre eso, quiero saber más sobre esa historia que tú me estás contando. Luego tenemos un encendido que es como el usuario, la persona que está pasando pues, por YouTube, por Facebook, por donde sea, necesita verse identificado en esa historia, que entienda bien por qué esa historia que tú estás empezando a contar refleja algo de su vida, tanto para bien como para mal. Es decir, podemos levantar el dolor o levantar el placer. Luego tenemos la solución, que es decir, vale, ¿quieres este placer o quieres solucionar este problema? ¿Cómo? Pues con esta solución, sabemos, productos, servicios, entrenamiento, webinar, clases, lo que queráis. Y finalmente, pedimos que pasen a la acción, ¿vale? Una vez que hacemos estos 3 pasos, ¿cómo puedo pasar a la acción? Pues haz esto, haz clic aquí, haz lo que sea, mira este vídeo, comenta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, gancho, como capturar la atención con una historia personal, encendido, amplificando el dolor o amplificando el placer, solución, cómo conseguir ese placer o resolver el dolor, y finalmente, acción de cómo pasar a la acción. Vamos a ver un ejemplo, primero vamos a ver uno mío, luego vamos a ver uno que es traído directamente del curso de Dennis Yu, que es de un oftalmólogo, si no recuerdo mal, que explica cómo crear una prótesis para mejorar la vista. Bien, primero el mío. Aquí tenéis cómo podríamos aplicar la fórmula GESA para invitar a una persona a un entrenamiento para aprender copywriting. Salí de la carrera con 24 años y tras enviar 69 currículum a agencias de publicidad, recibí 0 respuestas. Creía que mi título de publicidad serviría para conseguir trabajo, pero la realidad es que no sirvió de nada. Este es el gancho porque es como, esta es mi historia,
Y es como, oh, me interesa. Probablemente esta campaña pues tiene que ir a personas que están en la universidad, que están saliendo de la universidad o que hace poco que han salido de la universidad en carreras afines a publicidad. Entonces es como una situación con la que se pueden sentir identificados. Luego amplificamos esa parte del dolor con una solución. Además, es como una mezcla. Me di cuenta de que buscando trabajo en agencia y pensando que me tendrían que llamar por haber terminado unos estudios, no iba a ninguna parte. Amplificamos dolor de gente que dice que como he terminado de estudiar y tal, pues tengo que, alguien me tiene que contratar. Estamos extendiendo ese dolor. Y por otro lado, y entonces decidí hacerlo más difícil, dedicarme a lo que nadie explicaba en la carrera y hacerlo como freelance a través de Internet. ¿Cómo amplificar? Es decir, aquí normalmente se amplifica el dolor o el placer, pero aquí, como ves, he juntado los dos y he amplificado dolor y placer. Porque al final lo de arriba es el problema, esa parte de los estudios es el problema que tienen mucho, y lo de abajo es lo que quieren, ese placer de trabajar por Internet en algo que nadie explicaba en la carrera, que es. Luego viene la solución. Siempre aquí funciona muy bien decir el nombre de la persona que está hablando, porque a diferencia de lo que mucha gente piensa, decir tu nombre a veces funciona mejor que decir el nombre de la otra persona, como se hace, por ejemplo, en el email. Entonces, mi nombre es Javi Pastor, soy copywriter y vivo de escribir. Y ahora, tras ayudar a más de 1.300 personas a vivir de escribir a través de Adopta un Copywriter, quiero mostrarte el camino para que tú lo consigas a través de un entrenamiento 100% gratuito. Es decir, esta es la solución. Sí, este soy yo, esto es lo que hago y esta es mi solución para que tú puedas dejar de pedir a la gente que te contrate por el título y para conseguir crearte una carrera y hacerlo como freelance a través de Internet. Y finalmente la llamada a la acción. Haz clic aquí debajo, regístrate y te muestro cómo pasar de no sé qué es el copywriting a he conseguido mi primer cliente. Un anuncio rápido de 1 minuto donde lo importante realmente es la parte de arriba, porque la parte de arriba conecta con la de abajo y no necesitas amplificar tanto la solución. Aún así, podríamos amplificar más la solución explicando el entrenamiento gratuito, qué es lo que hay dentro, las clases, para quién es, tal, pero este es un anuncio corto de 1 minuto que funciona bien y que está comprobado sobre todo por Dennis Yu y Biblimetry y muchas veces para ciertos clientes que no son muy buenos con los vídeos es una forma rápida de tener un pequeño anuncio de 1 minuto. Aquí tienes el otro ejemplo del doctor Mark Page, ahí tenemos el producto que nos Invisalens. Entonces, es muy parecido. Gancho, cuando me convertí en oculista, mi padre se quedó ciego. Como, espera, eso es como interesante, ¿no? Como, vale, vaya, en fin, qué problema, ¿no? Te convertiste en oculista y de pronto tu padre se queda ciego. Eso me ayudó a darme cuenta de lo valioso que es la vista. Como ahí la llamada a la atención con el gancho. Luego, ya como médico, me di cuenta de que estaba ayudando a mis pacientes a cuidar su vista, pero su visión solo iba a peor. Era imposible frenarlo. Desde ese momento intenté descubrir si había alguna forma de detener la pérdida de visión. Todo el sentido del problema de que mucha gente, tanto padres, digamos, gente adulta como niños, que al final son los padres los que tienen, y madres los que tienen el problema, están dándose cuenta que pierden visión y que sus hijos también están perdiendo visión todo el día delante de la pantalla y tal. Digamos que aquí se amplifica el dolor. Creo que la vida gira en torno a tu vista. Por eso, tras muchos estudios y pruebas, creamos Invisalens, unos aparatos ortopédicos que estabilizan los ojos, como la solución de decir, como yo he estudiado esto, mi padre se quedó ciego, soy oculista y he descubierto esto, hemos creado este producto para estabilizar la vista, estabilizar los ojos. Soy el doctor Mark Page, aquí tienes ya la llamada, en plan su nombre, soy el doctor Mark Page, fundador de Invisalens, y me gustaría ayudarte a ti y a tus hijos a ver una vida mejor. Entonces, si le dabas clic abajo, te llevaba a Invisalens a una página para explicarte el producto y tal y cual. Como ves, tienes el gancho de me hice oculista, mi padre se quedó ciego, tienes el encendido de como trabajando como oculista, me di cuenta de que por mucho que hacía, todo el mundo perdía visión, tienes la solución de los Invisalens y finalmente la llamada de quiero ayudarte, contacta aquí. No está terminado, digamos, la llamada a la acción no me termina de convencer, pero digamos que de nuevo tienes gancho, encendido, solución, llamada. Y esto funciona muy bien, puedes hacerte un vídeo de 1 minuto y lo tienes, ¿vale? Para cerrar, una frase de Dennis Yu, como no podía ser de otra forma, la gente es inteligente, ve un mensaje de venta desde lejos y no quiere que les venda. Por eso es importante unir tus mensajes de venta a algo que aman, las historias. Súper importante que al final pensar que la gente no es tonta, la gente es muy inteligente, entonces si solo, ya sabes, mostramos vídeos de venta, y de venta, al final la gente se enfada, la gente dice no lo quiero y la gente descubre, ya sabes, como vimos en el primer bloque, que es un anuncio y huye, salvo que esté en cierta fase de venta. Así que vamos a hacer caso a Dennis Yu y vamos a unir las historias, como esta historia un poco más personales, con la parte de venta y lo juntamos y tenemos esta fórmula que nos puede utilizar, nos puede servir para crear anuncios en vídeo muy rápido, de 1 solo minuto, y aunque tengamos un cliente que no sea capaz de grabar ni un vídeo, te aseguro que con esta fórmula del gancho, el encendido, la solución
y la acción lo vas a conseguir. Espero que hayas disfrutado de este. Bueno, entonces como veíamos, todo debe estar conectadito, debe tener un propósito, se debe hacer con coherencia, que esté todo ligado y por eso también es importante dentro de la redacción la corrección de los textos. Es importante mirar que no estemos cometiendo errores porque esto pues obviamente genera un poco. Si cometemos errores, pues va a generar entre nuestros clientes que somos poco profesionales, que no tenemos credibilidad, entonces por ende pues tenemos que orientarnos muy bien a esa escritura, evitar errores ortográficos muy importantes, el tema del uso de las tildes, el uso de las mayúsculas, esto es fundamental ser conscientes también de la gramática. El tema de las concordancias, el uso incorrecto de preposiciones, que tengamos repeticiones o palabras repetidas, que son errores gramaticales, y también pues importante tener en cuenta las reglas básicas de ortografía, entonces que va ligado a la acentuación, a la puntuación y al uso correcto de los signos, ya sea de admiración, de pregunta, conectores, etcétera. Hay que tener en cuenta muy bien esto. Y también pues el tema de los puntos y coma, los signos de interrogación y como les decía, pues los puntos, los espacios, todo debe estar muy bien organizado. Y bueno, pues también tenemos a nivel digital unas herramientas muy importantes para justamente el tema de la revisión de temas ortográficos y temas de redacción. Entonces tenemos herramientas como las básicas que utilizamos como es Word, hay herramientas digitales como Grammarly, Ortografito, bueno, y muchas herramientas más que nos van permitiendo ahí como estar atentos a esa redacción y que no estemos cometiendo errores. Y bueno, para ir cerrando nuestros temitas que nos faltaban, nos vamos a ir a algo muy importante, que son las normas publicitarias. Esto es súper importante que estemos informados sobre las leyes y los códigos que regulan la publicidad para proteger a nuestro consumidor. Aquí, pues en Colombia tenemos una regulación como el Estatuto del Consumidor, la Ley 1480 del 2011 y las normas de la SIC, que es la Superintendencia de Industria y Comercio, que también es importante estar muy informados y saber quién nos regula, sobre todo con el manejo de publicidad. Entonces, principios legales claves que debemos tener en cuenta, el tema de la veracidad, que la información que estemos transmitiendo sea correcta, no engañar a nuestro consumidor o nuestro cliente, el tema de la protección de datos personales y también la protección de menores. Todo esto debemos tenerlo en cuenta y es fundamental. Yo tengo que contextualizar. Igual la normatividad, pues en algunos países cambia, entonces también tengo que estar súper informado dependiendo del país en el cual pues yo estoy funcionando o trabajando. Y quiero que veamos justamente un video sobre la legislación publicitaria en Colombia para que nos contextualicemos un poquito con este tema, ya para ir cerrando todo el tema de teoría que teníamos pendiente para nuestra última sesión del día de hoy. Así que les voy a compartir el siguiente video. Ay, estaba viendo acá tu mensaje en el chat. Las grabaciones están ahí cargaditas en el mes y la guía, estamos trabajando en nuestra guía número 5. Recuerda que estamos trabajando guía número 1, evidencia 1 e evidencia 3 de la guía 5, ¿vale? Relacionada con la competencia. No había visto el chat, no me había sonado para que lo revises. Igual esto también se los expliqué en la sesión 1 y en la 2 para que lo tengas ahí presente. Revísalo porque ahí está. Bueno, vamos a ver. Ay, Dios mío. Un momento, vamos a ver el video. No supe si les mostré o no el video. Un segundo. Soy diseñadora gráfica y creativa y hoy quiero hablarte sobre un tema clave en la industria del marketing y la publicidad y es la legislación publicitaria y la identificación publicitaria en Colombia. La publicidad, como sabemos, es una herramienta súper poderosa para las marcas, pero también debe cumplir con ciertas normas para proteger a los consumidores y garantizar una competencia justa.
¿Sabías que en Colombia existen las regulaciones específicas que determinan cómo deben presentarse los anuncios y cómo deben identificarse las piezas publicitarias? Quédate hasta el final y entiende cómo es el funcionamiento de toda esta industria. Pero para iniciar, obviamente debemos saber qué es la legislación publicitaria en Colombia. Y es que la legislación publicitaria en Colombia está compuesta por diferentes leyes y normas que regulan los contenidos de publicidad para que sean veraces, responsables y no engañosos. Algunas de las principales leyes y organismos que regulan la publicidad en Colombia son el Estatuto del Consumidor, que está aprobado por la Ley 1480 del 2011, que protege a los consumidores de la publicidad engañosa y establece toda la información que debe ser clara, suficiente y veraz. La Superintendencia de Industria y Comercio, que es la SIC, que vigila el cumplimiento de estas normas y sanciona las prácticas publicitarias ilegales. 3. La Ley 1807 del 2016 y el Código de Autorregulación Publicitaria, que regulan aspectos como la publicidad dirigida a menores, productos de salud y financieros específicamente. 4. La norma de la Comisión de Regulación de Comunicación, la CRC, que define los aspectos sobre la publicidad en telecomunicaciones y servicios digitales. En otras palabras, la publicidad en Colombia debe ser transparente y no puede inducir al error a los consumidores. Ahora hablemos de la identificación publicitaria, que es un aspecto clave dentro de las legislaciones. La legislación publicitaria hace referencia a la obligación de las marcas anunciantes a dejar claro cuando tenemos publicidad. Esto aplica especialmente en formatos digitales como publicaciones pagadas en redes sociales, los famosos posts patrocinados o colaboraciones con influencers, anuncios en plataformas digitales y buscadores, product placement en videos de contenido audiovisual. Y en Colombia la Superintendencia de Industria y Comercio ha exigido que las marcas e influencers usen etiquetas como numeral publicidad o ad para indicar que el contenido ha sido publicitario, y esto evita que los consumidores sean engañados y no sea algo orgánico, sino que en realidad está pagado. Pero ¿por qué es tan importante cumplir con estas regulaciones? Si es que cumplir con la legislación publicitaria no es solo un requisito legal, sino también una estrategia para construir confianza con la audiencia. Cuando una marca creada del contenido es transparente con su publicidad, evita sanciones legales, construye credibilidad y fomenta una competencia justa en el mercado. La transparencia es la clave en la publicidad moderna y especialmente en la era digital, donde en línea todo el contenido orgánico y patrocinado puede ser borroso. En conclusión, la legislación publicitaria en Colombia está diseñada para proteger a los consumidores y garantizar que la publicidad sea honesta y responsable. La identificación publicitaria en particular es esencial para que los usuarios sepan cuándo están viendo contenido patrocinado y cuándo no. Y si trabajas en publicidad o creas contenido en redes sociales, asegúrate de cumplir con estas normativas para evitar problemas legales y mantener tu confianza con tu audiencia. Si te gustó este video y quieres... Bueno, entonces miren la importancia de la legislación laboral, publicitaria dentro del país. Hay que tener mucho cuidado con la publicidad engañosa. Es importante revisar el tema, tener ejemplos de malas prácticas, saber qué sí podemos hacer, qué no. El tema de la responsabilidad del publicista es súper importante. Hay que cumplir con la ley, hay que proteger la marca y también al consumidor. Entonces, sí es importante que nos informemos. Hay códigos también de autorregulación, como las normas de ANDI y ANDA, el SERV. Tenemos normas también en medios digitales, como lo veíamos ahorita, entonces regulación para redes sociales, plataformas digitales y también para influencers. Entonces, sí o sí, pues nos tenemos que estar informando muy bien de qué es lo que está pasando, qué sí es lo que podemos hacer y qué no es lo que no debemos hacer. Entonces, vamos a ver justamente un estudio de caso de publicidad sancionada que violó justamente la ley. Entonces, vamos a ver el siguiente video para que vayamos cerrando nuestro tema de legislación. Un momento.
¿Qué es la publicidad engañosa en Colombia? La publicidad engañosa es aquella que induce a error o confusión al consumidor mediante información falsa, exagerada u omisiva sobre un producto o servicio. Según el Estatuto del Consumidor Ley 1480 de 2011, artículo 30, una publicidad es engañosa cuando oculta información esencial, no menciona restricciones, costos adicionales o condiciones que afectan la compra. Promete beneficios falsos, exagera las características del producto o servicio sin pruebas. Usa testimonios o estudios falsos, publicita respaldo de expertos o estudios que no existen. Emplea comparaciones desleales, desprestigia productos de la competencia sin pruebas. Promociona precios falsos, anuncia descuentos inexistentes o incrementa el precio antes de la oferta. ¿Cómo denunciar la publicidad engañosa? Si eres víctima de publicidad engañosa en Colombia, puedes denunciar ante la Superintendencia de Industria y Comercio SIC. Pasos para denunciar. Reunir pruebas. Capturas de pantalla, fotos, videos o documentos que evidencien la publicidad engañosa. Facturas, contratos o mensajes donde se refleje el incumplimiento. Contactar a la empresa. Antes de denunciar, intenta un reclamo directo con el proveedor del servicio o producto. Presentar la queja ante la SIC. A través del portal web www.sic.gov.co. Llamando a la línea de atención 601-592-0400 en Bogotá o la línea nacional, gratuita 018-910-1165. En los puntos de atención al consumidor en diferentes ciudades. Seguimiento del proceso. La SIC evaluará la denuncia, solicitará pruebas y si hay mérito, abrirá una investigación contra la empresa infractora. Sanciones por publicidad engañosa en Colombia. Según el artículo 52 de la Ley 1480 de 2011, la SIC puede imponer sanciones a las empresas que incurran en publicidad engañosa. Las multas pueden ser hasta 2.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes más de 2.600 millones de pesos en 2024. Orden de suspensión de la publicidad engañosa. Cierre temporal del establecimiento en casos graves. Devolución del dinero a los consumidores afectados. Ejemplos de publicidad engañosa en Colombia. Caso Claro y Movistar 2019 al 2021. La SIC sancionó a Claro y Movistar por publicidad engañosa en sus planes de telefonía e internet, pues anunciaban velocidades y beneficios que no eran reales. Caso Productos Milagro. Varias empresas han sido sancionadas por vender productos que prometen curar enfermedades sin evidencia científica, como suplementos dietarios sin certificación. Caso Falabella 2022. La empresa fue multada por anunciar descuentos en su página web, que no se aplicaban correctamente al momento de la compra. Conclusión. Si una empresa usa publicidad engañosa en Colombia, puedes denunciarla ante la SIC con pruebas. Las sanciones incluyen millonarias multas, retiro de la publicidad y hasta el cierre del negocio. Y vamos a cerrar justamente con otro video que es publicidad, tipos de publicidad engañosa y cuál es esa como información importante sobre los derechos del consumidor para que demos cierre a nuestros temas del día de hoy. Un segundo. Un segundito, por favor, que se dejó de compartir. Imagina ver un anuncio, una campaña que promete que su crema antiarrugas puede hacerte lucir 10 años más joven en solo una semana. La publicidad muestra imágenes de personas con piel perfecta, sugiriendo resultados casi milagrosos. Sin embargo, al investigar más a fondo, descubres que los efectos reales del producto son mínimos y que las imágenes han sido retocadas digitalmente. Esta campaña fue luego criticada y señalada como un ejemplo clásico de publicidad engañosa, afectando seriamente la reputación de la empresa y la confianza de los consumidores en sus productos. Acompáñame a una nueva clase del curso de Derecho del Consumidor de Dutin Academy, donde aprenderás sobre las diversas formas de prácticas comerciales engañosas, su impacto en los consumidores y en el mercado. Bienvenido. Una práctica comercial engañosa es cualquier acción realizada por una empresa o comerciante que tiene la intención de inducir a error o engañar a los consumidores.
Esto puede incluir la publicidad falsa, omisiones significativas de información, precios engañosos, ofertas falsas o cualquier otra táctica que manipule la percepción del consumidor para influir en sus decisiones de compra. En el contexto del derecho del consumidor, estas prácticas son ilegales y están sujetas a sanciones, ya que violan los principios de transparencia y honestidad, perjudicando tanto a los consumidores como a la competencia leal en el mercado. Las prácticas comerciales engañosas manipulan la percepción de los consumidores con la información incorrecta o incompleta, perjudicando a los consumidores y socavando la confianza y la competencia leal en el mercado. Entre las más comunes tenemos publicidad falsa, publicidad engañosa, ocultamiento de información, publicidad comparativa engañosa, tácticas de cebo y cambio, uso de letra pequeña, publicidad subliminal y la manipulación de reseñas. Ahora veámoslas en detalle. Primero tenemos la publicidad falsa. Esta consiste en presentar información que no es verdadera sobre un producto o servicio. Esto puede incluir afirmaciones exageradas o completamente fabricadas acerca de las características, beneficios o desempeño del producto. Por ejemplo, una compañía afirma que su suplemento dietético puede curar enfermedades sin tener pruebas científicas para respaldarlo. La publicidad falsa engaña a los consumidores y puede llevarlos a tomar decisiones de compra basadas en información incorrecta. Publicidad engañosa. Se refiere a la presentación de información de manera que induzca a error, incluso si no es completamente falsa. Esto puede incluir omisiones significativas, el uso de lenguaje confuso o visual que crean una impresión incorrecta sobre el producto. Por ejemplo, un anuncio que muestra un teléfono móvil en condiciones óptimas de iluminación para resaltar su cámara, cuando en realidad el rendimiento de la cámara es mediocre en condiciones normales. La publicidad engañosa manipula la percepción del consumidor, afectando su capacidad para tomar decisiones informadas. Seguimos con el ocultamiento de información. Implica no proporcionar información relevante que podría influir en la decisión de compra del consumidor. Esto puede incluir detalles sobre los términos y condiciones, costos adicionales o limitaciones del precio. Por ejemplo, una empresa de servicios de Internet que no revela las tarifas adicionales y las limitaciones de velocidad en sus anuncios. El ocultamiento de información priva a los consumidores de la capacidad de evaluar completamente un producto o servicio antes de comprarlo. Seguimos con la publicidad comparativa engañosa. Esta se trata de comparar un producto con otro de manera deshonesta, presentando datos que no son verdaderos o que son manipulados para hacer que el producto promocionado parezca mejor. Por ejemplo, una empresa de detergente que afirma falsamente que su producto es más efectivo que aquel de un competidor al mostrar resultados manipulados. Esto no solo engaña a los consumidores, sino que también puede dañar la reputación de los competidores. Tácticas de cebo y cambio. Esta práctica implica atraer a los consumidores con una oferta atractiva y luego, cuando intentan aprovechar la oferta, se les informa que ya no está disponible o que tienen condiciones ocultas, dirigiéndolos hacia un producto más caro y menos favorable. Por ejemplo, una tienda que anuncia un televisor a un precio muy bajo, pero cuando el cliente llega le dicen que el producto ya está agotado y le ofrecen un modelo más caro. Estas tácticas son engañosas y frustran las expectativas de los consumidores. Uso de letra pequeña. Consiste en ocultar información importante en el texto pequeño de un anuncio, donde es probable que pase desapercibida. Esto puede incluir términos y condiciones esenciales,
costos adicionales o limitaciones que afectan significativamente el valor o la funcionalidad del producto. Por ejemplo, una oferta de tarjeta de crédito que promociona una tasa de interés baja, pero en la letra pequeña se revelan altas tarifas y condiciones ocultas. La letra pequeña se utiliza para engañar a los consumidores sin que lo noten fácilmente. También tenemos la publicidad subliminal. Involucra el uso de imágenes o mensajes que no son percibidos conscientemente por el consumidor, pero que influyen en su comportamiento y decisiones de compra. Aunque no es siempre ilegal, la publicidad subliminal es controvertida porque manipula a los consumidores sin su conocimiento o consentimiento. Por ejemplo, incluir imágenes fugaces de refrescos durante una película para incitar al público a comprar bebidas. Y finalmente tenemos la manipulación de reseñas. Esto implica falsificar o influir indebidamente en las opiniones y calificaciones de los consumidores sobre el producto o el servicio. Esto puede incluir la publicidad de reseñas falsas, la eliminación de críticas negativas o el pago a personas para que escriban opiniones positivas. Por ejemplo, una empresa paga a unos individuos para que dejen reseñas positivas en línea para mejorar la percepción del producto. La manipulación de reseñas engaña a otros consumidores sobre la calidad y el desempeño real del producto. A continuación, aprenderás sobre los efectos de las prácticas comerciales engañosas en los consumidores y en el mercado. Las prácticas comerciales engañosas tienen consecuencias significativas y a menudo devastadoras para los consumidores, afectando tanto su bienestar financiero como su confianza en el mercado. Estas consecuencias pueden variar, desde problemas económicos hasta daños personales y emocionales, debilitando la relación entre los consumidores y las empresas. Entre las principales consecuencias tenemos pérdida financiera. Los consumidores pueden gastar dinero en productos o servicios que no cumplen con sus expectativas o no funcionan como se anunciaron, resultando en una inversión inútil. Daño físico y psicológico. El uso de productos inseguros o ineficaces puede causar daños físicos y el engaño constante puede generar estrés, ansiedad y desconfianza en el mercado. Pérdida de confianza. Los consumidores pueden perder la confianza en las marcas y en el mercado en general, lo que dificulta futuras decisiones de compra y afecta la lealtad a las marcas. Costos de oportunidad. Al gastar dinero y tiempo en productos engañosos, los consumidores pierden la oportunidad de invertir en productos y servicios genuinos que podrían haberles proporcionado un verdadero valor y satisfacción. Las prácticas comerciales engañosas no solo afectan a los consumidores, sino que también tienen repercusiones significativas en el mercado en su conjunto. Estas prácticas perjudican la competencia leal y pueden llevar a un entorno comercial menos ético y más regulados. Entre las principales consecuencias para el mercado tenemos distorsión de la competencia. Las empresas que recurren a prácticas engañosas obtienen una ventaja injusta sobre las que operan de manera ética, lo que distorsiona la competencia y desalienta a la innovación y la calidad. Desincentivo para las buenas prácticas empresariales. Las compañías que se adhieren a las prácticas honestas pueden verse desmotivadas si ven que sus competidores engañosos obtienen mayores beneficios sin consecuencias inmediatas. Regulación y supervisión aumentadas. Las autoridades regulatorias pueden imponer normas más estrictas y aumentar la supervisión para combatir las prácticas engañosas, lo que puede aumentar los costos de cumplimiento para todas las empresas. Reputación del sector. La prevalencia de prácticas comerciales engañosas puede dañar la reputación de todo un sector, haciendo que los consumidores desconfíen de las empresas que operan dentro de él
independientemente de su integridad. Veamos los siguientes ejemplos. Enron, una empresa de energía, se desplomó en 2001 tras descubrirse que había estado ocultando deudas y exagerando sus ganancias mediante prácticas contables fraudulentas. Este escándalo tuvo un impacto devastador. La quiebra de Enron provocó la pérdida de miles de empleos y los ahorros de sus trabajadores e inversores. Además, minó la confianza del público en los mercados financieros y en las grandes corporaciones. Como resultado, se promulgó la ley Sarbanes-Oxley, que impulsó regulaciones más estrictas sobre la transparencia financiera y la responsabilidad corporativa, buscando prevenir futuros fraudes de esta magnitud. Ahora veamos otro ejemplo de un comercial que estoy segura que has visto en cualquier momento. Danone promocionó su yogur Activia como un producto con beneficios digestivos especiales, respaldado por un ingrediente llamado Bifidus regularis. Sin embargo, estas afirmaciones resultaron ser engañosas, ya que no estaban respaldadas por pruebas científicas sólidas y el ingrediente era común en otros yogures. Esto llevó a una demanda colectiva que terminó en un acuerdo de $45 millones en 2010, obligando a la empresa a modificar sus declaraciones publicitarias. Este caso resalta los riesgos legales y de reputación asociados con la publicidad engañosa, destacando la importancia de la transparencia empresarial. Ten en cuenta que las prácticas comerciales engañosas tienen un impacto profundo y negativo, tanto en los consumidores como en el mercado en general. Desde la pérdida financiera y el daño a la salud de los consumidores hasta la distorsión de la competencia y la desconfianza en sectores enteros, estas prácticas resaltan la importancia de la transparencia y la ética en los negocios. Para proteger a los consumidores y promover un entorno comercial justo y sostenible, es esencial comprender, identificar y combatir estas prácticas mediante regulaciones estrictas, educación a los consumidores y una supervisión constante. Ahora te invito a investigar un caso en el que una empresa haya sido señalada por prácticas comerciales engañosas y reflexiona sobre el impacto que tuvo en la confianza de los consumidores y en la reputación de la empresa. ¿Qué conclusiones puedes sacar de este caso? Comparte tu investigación. Bueno, se me estaba acá molestando mi mouse y me activaba y me desactivaba el video al final. Bueno, con este video justamente de publicidad engañosa vamos dando cierre a los temas que debíamos ver dentro de este resultado de aprendizaje, que es construir el mensaje publicitario. Quería que viéramos varios videos porque nos ayuda a complementar un poco lo que hemos hablado, más que teoría, más que un montón de cosas, es ver cómo funcionan, qué herramientas tenemos, cómo podemos trabajar de la mejor manera para lograr y alcanzar pues esos objetivos que hemos planteado a nivel publicitario. Y bueno, nada, recuerden que tenemos plazo hasta el 31 de julio para entregar las 2 evidencias que tenemos que desarrollar, que es la evidencia número 1 y la evidencia número 3. Para las personas que de pronto tengan dudas, recuerden ver las grabaciones. Estamos trabajando sobre nuestra guía número 5 en la primera sesión y en la segunda sesión justamente explicamos las actividades, entonces ponernos al día, revisar. La actividad 1 es más contestar las preguntas que están planteadas en la guía, y la número 2 pues sí ya va orientada a desarrollar esas piezas gráficas. Y bueno, nada, espero hayan aprendido de esta competencia, espero les haya gustado el tema, desearles muchos éxitos, que les vaya muy bien en esta titulación, y cualquier cosa pues yo quedo atenta a lo que lleguen a necesitar. Dios los bendiga, excelente tarde y muchas gracias por su atención. Feliz fin de semana para todos. Muchas gracias, instructora, igualmente. Gracias, con todo gusto. Feliz día.